Del periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Feital, presenta Voces del periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. Amigos, muy buenas tardes. A nombre del Club de Periodistas de México, AC, les damos las gracias por estar con nosotros en este día y en este programa tan importante, que gracias a Tere García Ruiz de Anunciación TV y presidenta de la Fundación para la Promoción del Altruismo, es posible este espacio tan importante de reflexión y de comentarios a los temas sobresalientes y más preocupantes de la sociedad mexicana. El día de hoy tenemos un invitado especial. Por supuesto, quiero saludarles y a nombre de Celeste Sáenz de Miera, presidenta de la Fundación Antonio Sáenz de Miera, IAP, que es el brazo asistencial del Club de Periodistas de México. A nombre de Celeste Sáenz de Miera y del propio Club de Periodistas, con Maurice Salum, su director, les damos las gracias por ponernos atención. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, un abogado, un jurista connotado, doctor en Derecho, académico, escritor, periodista, por supuesto, es el decano, nada menos que de Excelsior. Pepe, ya eres el, si no el más antiguo, sí el de mayor peso histórico en esta nueva etapa del nuevo Excelsior, el periódico de la vida nacional. Pepe ha escrito libros, es conferencista, analista político, analista jurídico, y fue 7 veces su Procurador General de la República y del Distrito Federal. Así que ustedes pueden imaginar todo ese cúmulo de experiencia jurídica y de práctica, de praxis, como decimos los abogados, acumulada en un ser humano generoso, amigo y noble como es José Elías Romero Apis. Mi querido Pepe, te damos la bienvenida y gracias por acompañarnos el día de hoy a nombre del Club de Periodistas de México y de nuestra queridísima Celeste Sáenz de Miera. Sé bienvenido. Muchas gracias, Carlos, a ti, muchas gracias a Celeste por la oportunidad de platicar contigo y con el muy importante auditorio que lo sigue. Pepe, el día de hoy escogimos el tema, lo intitulamos La Agenda Social y Política del País. Bueno, pues el nombre es vasto, es generoso, y bueno, es para reflexionar sobre los grandes temas de la agenda nacional. Tenemos varios. Vamos a hablar de la corrupción que impera en México, vamos a hablar de las reformas que ha emprendido el presidente Peña Nieto, hay que reflexionar sobre el asunto Michoacán, las autodefensas, y todo esto, bueno, ha sido para bien, para mal, estamos igual, hacer una reflexión en voz alta y frente a cámaras respecto de estos temas que para la mayoría de los mexicanos son importantes. Empezaré por una encuesta de una calificadora de percepción muy prestigiada, y bueno, pues hay una calificación aquí del presidente Peña Nieto. Te lo voy a mencionar para centrar el tema. Le preguntaron a población abierta cuál es la opinión del presidente Enrique Peña Nieto, y del 100% de la población encuestada, el 41% opina que es buena o muy buena la opinión en favor de las actividades del presidente. Pero en contrasentido, el 55% de los mexicanos opinan que es mala o muy mala. Entonces ahí hay una calificación de 5.5, en contrasentido el 4.1. Cuando se les preguntó cuál es la situación del país, si ha mejorado o sigue igual o ha empeorado, nos encontramos con otro dato bastante fuerte. El 18% de la sociedad piensa que ha mejorado poco o mucho la situación del país. Para un 29% las cosas siguen igual, pero para un 53% las cosas han empeorado, poco o mucho. Estamos hablando de más de la mitad de los mexicanos. En otra pregunta que es muy interesante, ¿qué es lo mejor que ha hecho el presidente Peña Nieto? Para el 32% no ha hecho nada
o no he hecho nada bueno. Pero para otro 40%, perdón, ese 32% en octubre era 32%, pero para este mes de enero, febrero, es el 40%, o sea, ha habido un incremento, o un deterioro de la imagen del presidente. Lo platicábamos hace rato. En otra pregunta, dicen, ¿ha tomado las acciones correctas el presidente Enrique Peña Nieto? Y bueno, esta es dramática esta cifra. Para un 75% de la población, las decisiones del presidente, y por supuesto de toda la administración que él encabeza, no han sido buenas. Y para un 17% sí. ¿Qué significa esto, Pepe? Que todo lo que estamos viviendo, todo el esfuerzo del presidente de la República, sus reformas, todo esto que viene pregonando internacionalmente y que ha vendido bien a México, lo ha logrado reposicionar incluso financieramente, las calificadoras, pues nos ven muy bien de afuera hacia adentro, pero adentro las cosas no están como parecieran ser o como pareciera creer el presidente de la República. ¿Engañan al presidente o qué está sucediendo? Muy importantes tus preocupaciones, Juan Carlos, y muy importantes y muy agudas las preguntas que te estás formulando. ¿Qué significa? Yo diría muy brevemente, ¿qué significa? Y dos, trataría de darme una razón de por qué se están dando estas percepciones, como las que mencionan las encuestas a que te refieres. En primer lugar, las cifras que mencionas tú son verdaderamente graves. Verdaderamente graves porque la escala centígrada de medición de aceptación o de medición de popularidad política es una escala ideal, no es una escala siempre real. En la realidad los porcentajes van más o menos del 22 en el mínimo al 72 en el máximo. Es decir, no hay quien tenga un 100% de aceptación ni un 0% de aceptación. Es decir, la Virgen de Guadalupe no tiene 100%, hay quienes no son católicos y no son creyentes. Y el Mocha Orejas no tiene 0, tiene seguidores y tiene imitadores. Bueno, pues ya vimos hasta con el narco que detuvieron, hasta una manifestación en su favor. Entonces las cifras que existen en la realidad van de 22 a 72, las que se han observado en la vida política real de los países. Cuando tú me estás hablando de una aceptación de 25% de un gobernante, me estás hablando casi del punto más bajo al que se puede llegar, que es 22%. Esto es como la temperatura centígrada en el cuerpo humano. Es decir, eso se mide en centígrados, pero la realidad va de 36 a 42. Menos de 36 o más de 42, el sujeto está muerto. Esa es la parte grave. Estamos en niveles de fondo, tocando fondo en las encuestas que tú mencionas. ¿Por qué? Habría muchas razones. La primera que yo me doy es que el desafío que estamos viviendo los mexicanos en nuestros principales problemas, pueden ser 5, pueden ser 10 o pueden ser un abanico de 15 problemas, muchos de ellos son problemas que superan la acción del presidente y superan la acción del gobierno. Es decir, no podrían ser resueltos por el gobierno, por lo menos en el corto plazo. Si me permites mencionar arbitrariamente como corto plazo, un sexenio. Tenemos niveles vergonzantes de pobreza, por mencionar uno de los problemas, que pueden alcanzar entre la extrema y la no extrema a 60 millones de mexicanos. La única forma actual para resolver la pobreza es dando empleo. 60 millones de pobres solamente se remedian, calculando familias de 3 o 4 personas, se remedian con 20 millones de empleos. 20 millones de empleos no lo puedes crear, no solo este gobierno, no los puede crear este país, no los puede crear los Estados Unidos de América. Es decir, las soluciones se antojan muy lejanas en el tiempo. Podríamos querer 1,5 millones. Pero estoy hablando ya de 15 años. ¿Por qué los políticos cuando hacen campaña nos prometen el oro y el moro?
Yo me recuerdo desde Ernesto Zedillo, el presidente del empleo, y sucesivamente todos así. ¿Por qué no dicen la verdad cuando salen a hacer campañas? Porque perderían. ¿Por qué nos engañan? Perderían la verdad. Si dijeran lo que yo estoy diciendo ahorita, yo lo puedo decir porque no soy candidato a la presidencia. Y seguramente no aspiras, porque si no, no te expresarías así. Pero mira, Pepe, hay otra gráfica que es verdaderamente grave. Hay una que dice, ¿por qué partido usted no votaría? Y es dramática. Por el PRI el 38%, por el PRD el 13%, por el PAN, perdón, el 13%, y por el PRD el 7%. Bueno, pues entonces resulta que los partidos que son mayoritarios, nadie los quiere. ¿Por qué? Porque pues, seguramente pues, por ese desencanto del que tú estás hablando, de esas promesas incumplidas, y bueno, pues que nos digan la realidad. ¿No México, va a haber empleo? En México no hay partidos mayoritarios, ¿eh? Los de mayor peso, ¿no? Los alcaldes, los diputados, los senadores, los gobernadores y los últimos 3 presidentes de la República lo han sido con mayorías relativas, es decir, con menos del 50% de los votos electorales. Ahorita vamos a entrar en ese tema que es tan interesante, con lo de la reforma política, la reelección de alcaldes, diputados, etcétera, porque bueno, ahí el tema es, y bueno, vamos a ir a un corte, estimados amigos, aprovecho para, regresamos con el tema, Pepe, es de lo más interesante, vamos a darle un repasón a todo esto, breve, sustancioso, claridoso como tú eres, pero vamos a un corte, estimados amigos, regresamos porque, y no se lo pierdan, estos son temas fundamentales, que a todos, está en la mesa de todos los hogares del país. Muchas gracias, son ustedes muy amables. Estimados amigos, de nuevo regresamos a la charla con nuestro distinguido invitado del día de hoy, el doctor José Elías Romero Apis. Pepe, estábamos en el tema de los partidos políticos, las reformas son inevitables, es lo que el presidente Peña Nieto, bueno, pues
en el exterior, en el mundo exterior, todas sus giras internacionales. Bueno, pues ha sido bien visto, bien recibido, es un presidente reformista, él mismo lo dice, está moviendo a México. El asunto es, por ejemplo, la reforma energética, vamos a entrar con la energética. La encuesta al día de hoy nos dice que el 75% de los mexicanos, o sea, 7.5 de cada 10, considera que el resultado de la reforma energética no solamente no va a disminuir los precios de la gasolina, del gas y de la energía eléctrica, sino por el contrario, van a aumentar. Ese es el tamaño de la desconfianza que hay en el discurso de nuestros gobernantes. ¿Tú podrías abonar algo en el tema, Pepe? Yo diría que es un poco también un reflejo de lo que mencionabas al principio, es decir, las percepciones que la población tiene respecto a su gobierno o respecto a la veracidad con la que se conduce su gobierno. Creo que aquí se polarizan, en este ejemplo que tú colocas de la reforma energética, dos aspectos. Por una parte, un discurso gubernamental, incluso llevado al nivel de publicidad gubernamental, donde se dice o se anuncia que los energéticos van a bajar de precio con la reforma. Y por otra parte, una población desconfiada que considera que si le están diciendo que va a bajar de precio, es lo contrario, que van a subir de precio. Pudiera ser que en la realidad ni uno ni otro estuvieran en lo acertado. Los energéticos no tienen necesariamente por qué bajar con la reforma, pero no necesariamente tampoco tienen por qué subir. Es decir, los energéticos básicamente se basan en sus precios a partir de una cotización internacional, no de precios caprichosos, salvo cuando hay países que regalan o que subsidian sus energéticos. Pero en términos generales se mueven a partir de precios internacionales. Luego entonces, la posibilidad positiva de la reforma es que podamos producir más, pero no necesariamente que por producir más vayan a bajar de precio. Además, tampoco desearíamos que por producir más afectáramos el mercado mundial al grado de que se desplomaran nuestros precios, ¿verdad? Es decir, de nada nos ayudaría que el precio de los energéticos mexicanos se desplomaran al 10%. Es decir, si tuviéramos que pagar $1 por litro de gasolina, querría decir que el país está a punto de la quiebra. Quiere decir que la mezcla de petróleo mexicano estaría costando $10 el barril. Bueno, y ahí salen los venezolanos, ¿no? Que el gobierno venezolano les da muy barata la gasolina a sus connacionales, pero como la economía anda muy mal, pues salen y la venden en el vecino país. Así es una manera de generar recursos para poder sobrevivir, ¿verdad? Traen problemas muy serios allá de sociales y políticos. Pepe, entramos al tema energético. Ahí hay un tema que ocupa y preocupa mucho a la sociedad, que es el de la legislación secundaria y los contratos. ¿Quién los va a dar? ¿Cómo se van a dar? La letra chiquita. ¿Estamos preparados para las controversias internacionales? Sabemos que las petroleras, bueno, pues lo han hecho de por vida, traen una barra de abogados espléndida, manejan recursos, manejan dinero, conocen la ruta, los procedimientos, y nosotros vamos a entrar ahí en un terreno pues, que quizás para la gran mayoría nos es ajeno. ¿Estamos listos, Pepe? ¿El país está preparado? ¿No tendremos ahí problemas como el de oceanográfica, contratos otorgados de manera indebida? Bueno, es un paso... Con un tráfico de influencias y con una opacidad brutal. Al tema de oceanográfico. Pero ahorita si nos quisieras hablar un poco de la prevención en materia de contratos, ahí, ¿cuáles son tus recomendaciones? Es un paso muy audaz y un paso ciertamente riesgoso, pero un paso desde luego inevitablemente necesario. Acabamos de hacer los mexicanos una reforma constitucional en materia energética. Esta reforma constitucional es casi lo que los abogados llaman una reforma marco. La parte más importante que contiene la reforma constitucional
es la posibilidad de que se realicen, se celebren ciertos tipos de contratos o que tenga capacidad el Estado mexicano para celebrar contratos en materia concretamente petrolera, en materia de hidrocarburos. Viene una segunda parte, que es lo que se ha llamado la reforma secundaria. Es decir, el Estado mexicano puede celebrar contratos, como cuando la ley civil determina que el mayor de edad puede celebrar contratos. La reforma secundaria dirá qué tipos de contratos puede celebrar, que no lo dice la Constitución. Será la reforma secundaria la que diga el catálogo de contratos que puede celebrar el Estado mexicano. Y luego viene una norma terciaria, que es realmente, en términos jurídicos, la importante, los contratos que celebre. Es decir, yo puedo celebrar contratos, la ley me permite celebrar contratos, tengo capacidad de ejercicio para celebrar contratos, igual que todos los mayores de edad. Capacidad jurídica. Capacidad jurídica. Okay. Esa capacidad es la que se le acaba de dar al Estado mexicano para que celebre contratos. Segundo aspecto, ¿qué contratos puedo celebrar yo? Bueno, puedo celebrar contratos de compraventa de mis bienes. Puedo vender mi casa, no puedo vender la tuya, de acuerdo con eso, pero puedo vender la mía. Hasta ahí no ha pasado nada. Viene la norma final, la norma terciaria, la norma real. El contrato que yo celebre para vender mi casa. ¿La vendí bien o la vendí mal? Que no tiene que ver ni con mi capacidad de ejercicio, ni con mi capacidad o permisividad legal para que yo pueda vender mi casa. Tienes posibilidad de venderla, ¿la vendiste mal o la vendiste bien? El Estado mexicano puede celebrar contratos sobre hidrocarburos. ¿Va a celebrar buenos contratos o malos contratos? Eso es un problema jurídico de día a día. Es un problema que no van a resolver legisladores, como los legisladores no resuelven que yo venda bien o mal mi casa. ¿Y nos permitirán a los abogados organizados de la sociedad civil inferir, intervenir, sugerir, observar? Muy importante, porque lo hemos visto a través de los años. Bueno, pues los señores administradores de todas las empresas públicas administran muy mal los recursos del Estado, del pueblo, de la sociedad. Se lo roban en muchos casos. No nos acabamos de enterar, el tesorero de Morelos a la cárcel, el tesorero de Tabasco a la cárcel. O sea, todos los señores que manejan dinero, sin generalizar, pero hacen mal uso del dinero. No, estoy muy confiado de que a los abogados nos permitan acercarnos. Habría que provocar ahí algo, ¿no? Hay resistencia, siempre hay resistencia. Somos incómodos, ¿verdad? A la transparencia siempre hay resistencias al orden, siempre hay resistencias a la legalidad. ¿Por qué la sociedad civil siempre hay resistencias a la honestidad? ¿Por qué le estorbamos la sociedad civil al gobierno? Bueno. ¿Por qué hay ese divorcio entre gobierno y sociedad civil? Si constitucionalmente están obligados a servirnos, viven de nuestros recursos, de nuestros impuestos, que ese es otro tema. Bueno, la impopularidad de Peña Nieto de octubre a febrero, de 3 mexicanos que hablaban bien de él en octubre, ahorita ya nada más hablan bien 2. O sea, ya perdió un aliado, 1 de cada 10, ¿eh? O sea, un 10% de la población mexicana, en menos de 6 meses. Es increíble el deterioro de la imagen del presidente de la República. Sí, es muy lamentable. Repito, yo me lo explico a través de lo que comenté hace rato, de que el presidente está frente a la imposibilidad de resolver todos los problemas que nos angustian. El de la inseguridad, el de la pobreza, el del empleo, el del ahorro, el de la expansión económica. Oye, Pepe, no hay hombres orquesta, pero sí debe haber un buen director de orquesta. Un presidente se debe rodear de buenos colaboradores, eso lo sabemos todos. En cualquier empresa, si no te rodeas de buenos aliados que se dediquen que compartan la causa y se pongan la camiseta contigo, pues no va a funcionar ni la empresa. Bueno, el Estado, el gobierno, es exactamente lo mismo. Claro. Tú has sido servidor público durante muchas veces en tu vida y te has rodeado de buenos colaboradores para que las cosas caminen. No puedes ser hombre orquesta, no puedes estar en todo. Y me ha ido muy bien gracias a eso. Porque has sabido elegir, has tenido esa visión. Pero si eliges mal,
Por ejemplo, el presidente Peña Nieto, y lo digo con todo el respeto, nombra a Rosario Robles, que arrastra un desprestigio. Bueno, pues la salieron de su partido, no por buena ni por eficaz, ni por honesta, y se la lleva el presidente Peña Nieto. Bueno, pues el presidente Peña Nieto está arrastrando esa parte de desprestigio de una señora. Ahí está su programa estrellita, la cruzada nacional contra el hambre. Nadie sabe de eso, más que los vemos ahí cuando dan despensas ahí, cuando hay para desgracia de algunas regiones del país, cuando hay siniestros. Eso no es posible, no debiera ser. Pero bueno, amigos, vamos a un corte y regresamos con el tema, Pepe, de la corrupción. Ya que nos empezamos a meter en ello, vamos con el tema de oceanográfica, este asunto tan fraude multimillonario que apenas creo que se está empezando a descubrir la punta del iceberg. Regresamos en unos segundos. Muchas gracias. Estimados amigos, gracias por continuar con nosotros. Doctor Romero Apis, entramos en el tema de la corrupción oceanográfica, es el tema del día. Todos los días nos despertamos con nuevos escándalos asociados a este fraude, que esta empresa que presta sus servicios, que otorga sus servicios a Pemex, sobre todo en las aguas profundas, en las aguas del Golfo, empezó por un fraude a Banamex. Pero de ahí, bueno, pues empezó la madeja y es una cosa verdaderamente escandalosa, porque ha habido tráfico de influencias, ha habido opacidad de servidores públicos y corrupción, incluso lavado de dinero mediante empresas asociadas, evasión fiscal, corrupción de funcionarios, falsificación de documentos, fraude a bancos, ya lo dije, Banamex en inicio y después ya salió el Banco de Comercio Exterior con una cantidad bastante importante de millones de dólares, dinero que es del pueblo de México,
O sea, es un fraude a la nación, con simulaciones laborales, más lo que se acumule. Mañana a ver qué más. Y el cinismo de estos empresarios o de esta empresa y sus asociados ha sido tanto que hasta equipos de fútbol tienen. Son de un cinismo desbordado. La pregunta, Pepe, ¿será de veras esta investigación? ¿U otra vez, como muchas anteriores, como se dice coloquialmente, será mucho ruido y pocas nueces? ¿Cuál es tu opinión, Pepe? Desde luego tenemos que tener muy en claro de que se trata de una investigación muy compleja, en primer lugar por la materia. Toda la materia que involucra un fraude, lo sabemos nosotros los abogados, que es quizá una de las materias más complejas de investigación. Por decirlo para el público no familiarizado con estas cuestiones, la investigación de un homicidio es relativamente sencilla. Si fuera cirugía, diríamos que es como una operación de anginas. La investigación de un fraude es verdaderamente compleja. Por eso las declaraciones del procurador de que están con mucho cuidado, incluso con uso de tiempo, para poder integrar debidamente las cosas. Pensemos por un momento en lo que nos han dicho los medios sobre este fraude, al parecer, orquestado o liderado por esta empresa Oceanografía, pero en la cual el sentido común nos dice que debe haber muchos coparticipantes incrustados en muchas instituciones. A mí me queda en claro que Oceanografía pudiera engañar y tomarle el pelo a mi abuelita, pero no me queda en claro que Oceanografía, ni nadie, pueda tomarle el pelo a Banamex. Que nadie pueda tomarle el pelo a Banamex en materia de dinero, en materia de créditos, en materia de garantías. No me imagino a Banamex ni a ningún banco experimentado y serio como es ese, otorgando un crédito de casi 600 millones de dólares, que así fue, el daño quedó en 400, pero el crédito fue de casi 600 millones de dólares, porque le llevaron un contrato falso de Pemex. Digo, eso desde luego no puede suceder, ni aquí, ni en ningún lugar del mundo. Luego desde dentro de Banamex. Luego entonces, ¿quién en Banamex, dentro de Banamex, se deja engañar? 2, los contratos o los papeles de Pemex que le llevaron son falsos, los imprimieron en una imprentilla callejera, o son contratos, aunque no reales, pero contratos salidos de las oficinas de la propia paraestatal para efecto de que los utilizara Oceanografía como mejor les conviniera. Es decir, entonces aquí estamos incluso con consecuencias que todavía no prevemos plenamente. Si estos documentos salieron de Pemex por la participación de algún funcionario desleal de la petrolera, eso crea un problema de responsabilidad civil para Pemex. Es decir, si los papeles salieron de Pemex, Pemex va a tener que responder ante Banamex. Y si Banamex se dejó engañar, entonces tendrá que investigar a sus empleados. Es decir, el procurador tendrá que investigar algunas cosas. Banamex tendrá que investigar mucho dentro de sus propias tripas. Y Pemex, no se diga, también tendrá que investigar mucho. Es decir, es una investigación compleja y es una investigación muy delicada si no somos ingenuos y si no aceptamos que a Banamex alguien le puede tomar el pelo en materia de dinero. Todo un galimatías, ¿verdad? Así es. Así es. Empleado. A un banco le puedes tomar el pelo en materias, si quieres, hasta de política. Le puedes tomar el pelo en materia jurídica, a lo mejor lo puedes engañar. Le puedes tomar el pelo en materia publicitaria. A lo mejor una casa de publicidad le puede aconsejar una campaña que le va a dar muy buen resultado para vendérsela. Pero a un banco nadie lo puede engañar en materia de dinero. Sí,
Hubo coparticipación, ¿verdad? Pero Así eso ya es. le tocará a Jesús Murillo Caram y a su equipo de trabajo de investigarlo. Pepe, pasando de los asuntos de justicia a los de seguridad pública, bueno, pues el tema es Michoacán, sigue siéndolo, lo ha Sí, sido durante muchos años. Michoacán, todos los tarascos con una fuerte carga ideológica, desde el Tata Vasco, bueno, desde antes, Hidalgo, ¿no? Valladolid es en honor a Hidalgo, Morelos, el Tata Vasco, los jesuitas, luego el Tata Lázaro, bueno, y llegamos hasta nuestros días y por eso los grupos del crimen organizado, los templarios, la familia, pues se nota ahí pues una carga ideológica importante. Los tarascos incluso no pudieron ser dominados por los aztecas, así lo refiere la historia. Son una raza fuerte. ¿Qué pasa en Michoacán, Pepe? Digo, el presidente mandó a su comisionado, o sea, prácticamente un secretario de Estado plenipotenciario, ¿no? Excedido en facultades, pero no se las ha visto bien. Luego le dieron cierto viso de legalidad a las autodefensas, pretendiendo o registrándole sus armas y luego usándolos hasta como carne de cañón, porque ahora los operativos van por delante los autodefensas y parecieran los escudos de las fuerzas federales. ¿Qué está pasando? Ya vimos ahora que el líder de las autodefensas, pues, detenido o indiciado por un crimen el fin de semana contra otras autodefensas. Entonces, bueno, ahí se percibe que es el quítate tú para ponerme yo. Pero, ¿qué papel está jugando el gobierno federal? ¿A qué le está apostando el gobierno federal? Porque pareciera que el gobierno federal ha abdicado de esa responsabilidad, que es la de instaurar el orden y la justicia, ¿no? En cualquier territorio de la nación. Pues somos una federación de estados. Michoacán es un estado asociado a la federación y no puede ni se le debe dejar solo. ¿Qué nos puedes decir, Pepe, con tu experiencia? La primera y tu es que es visión? muy desconcertante todo este tema y la posición del gobierno en cuanto a las autodefensas. ¿Legalizarlos o no legalizarlos? ¿Van a ser cuerpos integrados a las Fuerzas Armadas del Estado, bien sean militares o policiales? ¿O es un disfraz para otros fines? Todo eso no nos ha quedado en claro. ¿Qué fuero va a ser al que se sujeten? ¿El fuero policial, el fuero militar, el fuero civil? ¿O van a ser un rato militares y al rato civiles? ¿Un transvestismo de fueros? ¿O van a utilizar dos fueros? ¿Van a ser biforales? En fin, ¿qué sucede con eso? Y desde luego la parte más de fondo que tú señalas. ¿Qué está pasando con el Estado de Michoacán, con el Estado de la Federación? Yo diría que con el ex Estado de Michoacán, a las cosas por su nombre. Y ahorita tenemos que hablar del Protectorado Federal de Michoacán. Es decir, un protectorado para nuestro público es un sistema político que cuando una entidad política no puede servirse a sí mismo y tiene necesidad de que otros los rescaten, que otros lo ayuden y que otros lo protejan y lo sirvan. Es decir, el Estado, el antiguo Estado libre y soberano de Michoacán de Ocampo, ha dado su paso al Protectorado Federal de Michoacán. Está en manos de la Federación y está en manos del Comisionado Federal. Pepe, el asunto es de tal delicadeza, de tal finura es el hilo, que las autodefensas michoacanas, de no manejarlas bien el gobierno federal es una consideración. A ver, ¿qué va a hacer el gobierno federal con ellas? En el supuesto de que resuelvan el asunto de sacar del Estado a los sicarios, a los malosos, a los malandrines, visto de arriba hacia abajo. Y de abajo hacia arriba, después, ¿qué van a hacer las autodefensas? ¿Contra quién van a afocar sus nuevos objetivos? ¿Van a derribar gobiernos municipales o gobiernos estatales por ineficientes, por no hacer su tarea? ¿Los van a correr a patadas y ellos van a formar autogobierno? Y eso nos llevaría a pensar en otro estado de cosas. Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, ¿qué quieren formar una región autonómica, tipo las autonómicas de España?
Es motivo de reflexión, Pepe. Tenemos escasos segundos. Te pediría que fueses tan amable. Ojalá nos quedemos nada más con un Michoacán, pero las noticias nos indican la posibilidad de que haya una docena de Michoacanes ya a la vista. 14 estados en grado de descomposición en materia social. de seguridad. Vamos a unos anuncios, a un corte, queridos amigos, y regresen porque el tema está por demás interesante, se los prometo. Muchas gracias por ponernos aquí. Estimados amigos, gracias por seguir con nosotros, aquí con nuestro invitado especial el día de hoy, el doctor José Elías Romero Apis, y hablando de los temas de la agenda nacional que más interesan, que más nos ocupan. Pepe, el INE, el IFE, antes IFE, ahora INE, esta reforma pues que hicieron los diputados y que por cierto el día 30 de abril están obligados a publicar la ley que regule a los partidos políticos nacionales y locales, así como a los procedimientos electorales, el reglamento que hable sobre los gastos en materia de comunicación de todos los poderes públicos, incluidos organismos, dependencias, gobiernos federal, estatales y municipales. Bueno, están obligados. Pepe, no fue un exceso, no fue un atrevimiento, no fue una locura cambiar de IFE a INE, cuando de entrada hay que cambiarle la credencial de elector a todos los millones de ciudadanos mexicanos. No es un costo excesivo que excede pues el sentido de la razón, habiendo tantas carencias en nuestro país. ¿No te parece es un exceso de entrada? Desde luego que sí. A mí me parece que el costo de la democracia mexicana ha sido muy alto en cuanto a presupuestos.
es posiblemente una de las democracias más caras del planeta, o me atrevo a decir que es la más cara del planeta, en lo que concierne a su sistema electoral, en lo que concierne a sus autoridades electorales, en lo que concierne a las prebendas y prerrogativas que del erario público se dan a los partidos y a los candidatos. En fin, ya de suyo es un sistema que ha arrastrado vicios y que los sigue incrementando. Los motivos de esta transformación, lo sabemos todos muy bien, era la queja de muchos partidos, de que los institutos locales electorales eran unos títeres en manos de los gobernadores, que los gobernadores abusaban de su poder local sobre institutos tan débiles y por lo tanto mangoneaban las elecciones a su antojo. Y que de esta manera los gobernadores ya no podrán mangonear a un instituto federal, a un instituto nacional, perdón, que por el hecho de ser nacional consideran que va a ser mucho más fuerte y que los gobernadores o el conjunto de gobernadores le va a hacer lo que el viento a Juárez. ¿Pero a qué costo, Pepe? Hablamos del costo económico de entrada de las nuevas credenciales de elector. Ahora con la elección de nuevos consejeros electorales que está por darse, pues llegará gente inexperta en lo que aprenden, en lo que desarrollan las cosas y en lo que adquieren maña y colmillo, como se dice popularmente, pues ya se les acabó el ejercicio. ¿Qué va a pasar? Porque mira, tienen la posibilidad de atraer los procesos electorales cuando se considere pues, que las cosas no salieron bien en un estado. ¿No es eso lesionar, violentar la soberanía de los estados? Yo creo que es una lesión deliberada, Juan Carlos. Digo, no podemos creer, tendríamos que suponer, yo soy de los mal pensados que quiero suponer que los partidos políticos no quieren IFES fuertes, no quieren autoridades conocedoras, no quieren gente experta, no quieren árbitros muy experimentados. Yo creo que no les hace ningún bien a sus intereses. Quieren gente a su modo, para mangonearlos y hacer lo que se les pegue la gana. Para comenzar, los partidos los van a poner a través de un reparo cuantitativo, no necesariamente equitativo, cuantitativo. Cuotas. Los van a poner. Y no van a poner a los mejores. A nadie le conviene, en materia partidaria, poner a los mejores jueces, a los mejores árbitros. Qué tristeza, Pepe, porque además los mexicanos lo que queremos es que los partidos políticos transparenten sus prerrogativas electorales. Son dineros públicos, son dineros de la nación, son dineros de la sociedad. Y eso no lo hemos visto, no ha habido ninguna iniciativa de ley en ese sentido. Bueno, ¿en qué gastan el dinero? ¿Cómo se lo gastan? ¿Cómo lo ejercen? Bueno, luego, pues por eso es la peleadera de las dirigencias de los partidos. Claro. Ahí vamos al PAN, ahorita traen Madero y este muchacho que salió de la Cámara, que dicen que es muy talentoso, peleando la dirigencia contra Cordero, ¿verdad? El de los 6,000 pesitos, ¿verdad? Que no alcanza, que alcanza para la casa y el auto y la escuela, junto a Oliva, el exgobernador de Guanajuato. O sea, como perros y gatos peleándose la dirigencia del partido. Claro, pues son de los mejores. Y lo observamos, perdón, te interrumpo, ¿sí? En el PRD, los chuchos conservando ahí el liderazgo, su coto de poder, ya salió un chucho, va a salir el otro, y ya quieren dejar a Carlos Navarrete, que por cierto en la encuesta sale con un 5% de preferencias de la población perredista. Y Ebrard sale con un 45 y Cuauhtémoc Cárdenas sale con un 43. Bueno, pues es evidente que no quieren un liderazgo fuerte, por eso a Ebrard le han cerrado el paso desde todas las formas. Y a Cuauhtémoc Cárdenas le han jugado el dedo en la boca diciéndole que candidato de unidad, pero ¿cuál candidato de unidad cuando el propio Navarrete se ha dedicado a golpearlo y así le súbase al ring, póngase los guantes? Pues cuando además ves en las encuestas que Navarrete trae el 5% de las simpatías hacia adentro del perredismo. Y en población abierta crecen las posibilidades de Ebrard y del propio ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Y Navarrete reduce su simpatía, pues porque nadie lo conoce, pues, ¿no? Pero ahí está la pelea. No buscan el poder para servir a la gente. Buscan el poder
para servirse a sí mismos Claro. y vivir y gastarse los recursos de la nación. Qué tristeza, para poner a sus cuates de diputados, de senadores, a las novias de plurinominales, ahí las vemos ahí luego bailando en las fiestas con sus minifaldas y todo. Qué bueno, México tiene mujeres guapísimas, a mí me encanta verlas de minifalda, pero bueno, es evidente que mandan mujeres guapas, son las novias, ¿no? Lo ves en la Asamblea de Representantes, Claro. lo ves en la Cámara de Diputados y lo ves en el Senado de la República. Qué desprestigio para el Poder Legislativo. Pepe, por favor, tus reflexiones. Los sueños más altos a los que aspiran muchos niños son dos: o ser símbolo sexual o ser dirigente de partido. Son las dos cosas que más te pueden producir y retribuir en una vida. Ahorita. Ser dirigente de partido da mucho. Da mucho. Pero viven en el desprestigio. Y quita poco. Viven en el desprestigio. Exige Mira, poco. tienen el poder, pero lo cierto es que nadie cree en ellos. Hay un descrédito, un deterioro de la política, como tú lo has afirmado muchas veces. Cuando la política va mal, la economía va mal. Pues ahí están los resultados, los bolsillos de la gente no percibe ninguna mejoría. Y bueno, por eso ahí están las encuestas, por eso ahí está la imagen del presidente y de todos sus colaboradores. Digo, que no piensen que nadie les está metiendo mano a sus encuestas. Es la realidad del Estos país. intentos de una ley de consulta popular es una descalificación de los partidos, es una descalificación de los gobiernos. Es la idea de llegar a la ciudadanía a una expresión directa que no pase por los gobiernos, que no pase por los congresistas y que no pase por los partidos, sino que se maneje de manera independiente y que sean los ciudadanos quienes puedan expresar su preferencia política sin recurrir a sus diputados, a sus senadores, a sus gobernantes. Pero ¿qué tal ya se dieron su reelección? Eso vamos a ver cómo funciona. No necesariamente va a funcionar mal, pero sí va a obstaculizar muchos aspectos. Bueno, Pepe, pues se nos está acabando el tiempo. Yo te agradezco mucho, infinitamente, tu presencia. A nombre de Celeste Sáenz de Miera, presidenta de la Fundación Antonio Sáenz de Miera, IAP, y del Club de Periodistas de México, que dirige Maurice Alum, en este programa que es un espacio del club de Voces del Periodista, te agradecemos tu presencia. Muchas gracias. Y bueno, también debemos agradecer, por supuesto, a Tere García Ruiz, nuestra directora del portal Anunciación TV y presidenta de la Fundación para la Promoción del Altruismo. Muchas gracias, Tere, te agradecemos mucho, lo valoramos. Tenemos celebración, el Club de Periodistas, a ti, Tere, y a todos ustedes, queridos amigos, los invitamos a nuestra celebración, el certamen nacional e internacional de entregas de premios nacionales e internacionales. Será este 25 de octubre en un desayuno de marzo, perdón, es que me quedé con lo de la encuesta. El 25 de marzo a las 8:30 un desayuno ahí en Filomeno Mata. A quien quiera conocer a los mejores exponentes de la radio y la televisión y el periodismo escrito y electrónico, los invitamos a que nos acompañen este día. Por supuesto, debo agradecer a quienes técnicamente hacen posible la realización y la transmisión de este programa, de este importante espacio televisivo por internet, a don Rafael Melgar Álvarez, a don Alejandro Sánchez Galván, a Adolfo González García, a Marcos Velázquez Larios, a don Bernardino Cervantes Ruiz y a don Hilario Ramírez Vergara. A todos ustedes, muchas gracias. Su capacidad técnica y profesional hacen posible todo esto. Amigos, muchas gracias, buena tarde, pásenla bien y nos vemos en la próxima. Gracias.